habíamos anunciado, nos acompaña el licenciado Víctor Rojas, experto en seguros, político, con quien ya antes en los estudios habíamos sostenido importantes conversaciones, pero hoy vamos a hablar de temas más específicos a propósito de esta situación que afecta al mundo. Buenas tardes a Víctor. Víctor, gracias por recibirnos en tu casa. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ya para nosotros nos sentimos muy bien cada vez que recibimos de parte de Precisando y de parte tuya estas informaciones, estas invitaciones. Muchísimas gracias. Víctor, yo creo que hay que empezar por la pregunta que se le hace a todo el mundo. Cuéntanos un poco de tu cuarentena, cómo ha sido, te mueves, sales, cuéntanos un poco. Bueno, esta cuarentena lo que nos saca son a todos, de una manera u otra, es el arte de otras cosas que no experimentamos en el diario vivir y que nos damos cuenta que tenemos habilidades para ellas, como es la cocina. Sí. Y sobre todo fregar, que no habíamos experimentado eso. Manos acostumbradas a oficinas, tener que involucrarse en eso. Esa labor es complicada. Hay un movimiento de que los hombres fregamos, se llama. La encabeza André Van der Hoel. Hay un grupo de gente. Mira, pero ¿cómo ha sido con tu familia? La verdad que ha sido un momento para uno integrarse un poquito más, conocer un poquito más, sobre todo con los niños, que uno a veces son los más descuidados de las labores cotidianas y del día a día. Del día a día. Es la realidad, de involucrarnos en sus estudios, en su formación, en su educación, conocer un poquito más de ellos. Uno aprende muchísimo, es la realidad. Y de todo esto hay que sacarle el lado positivo, y sin lugar a dudas el compartir en familia es uno de los elementos más importantes de todo esto en términos positivos. Este ejercicio que estamos haciendo es parte de esos aprendizajes. Ya los programas lo hacemos desde la casa. Le ahorraremos tiempo a los invitados en no tener que ir a los estudios, por ejemplo. No, así es. Y al mismo tiempo uno va aprendiendo en lo laboral, porque esto nos ha llevado a todos a utilizar una modalidad y una metodología a la que no estábamos acostumbrados, que indiscutiblemente iba a llegar en su momento y se ha adelantado por una situación lamentable, pero que al mismo tiempo nos permite a nosotros ver que hay otras herramientas que lo que conllevan es eficiencia en términos del uso de las herramientas que uno a día a día tiene y que la tiene mal utilizadas o poco utilizadas. ¿Que la tiene aquí? Tan sencillo. La tiene uno en la mano. Es la realidad, es la realidad. Víctor, nosotros nos mantenemos constantemente en mi oficina, en reuniones diarias. A las 8 de la mañana estamos como si fuéramos todos. Hay que trabajar. Hay que trabajar, indiscutiblemente. Víctor, vamos a hablar un poquito antes de entrar en materia, ¿verdad? En el mundo de los seguros, a ver cómo el mundo ha ido evolucionando a partir de esta crisis. Pero tu evaluación como ciudadano, como ente importante de la sociedad, de lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, pero ya de manera micro aquí en la República Dominicana. Bueno, la verdad que esto es una enseñanza y un aprendizaje para las naciones y los países, de que no debemos dejar de lado y olvidar en nuestras planificaciones y en nuestras estrategias las situaciones y las crisis que pudieran darse, sobre todo crisis catastróficas y sanitarias como es esta. Nos preparamos nosotros como un país y como isla frente a riesgos de huracanes, terremotos, por nuestra ubicación geográfica, y dejamos de lado elementos como este, y el mundo entero los ha obviado. Y fíjense cómo después de la última crisis han transcurrido decenas de años y no hemos tomado en consideración estos elementos. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud estaba preparada para un tema como este. Y sin lugar a dudas nos transforma como sociedad, nos transforma como país, nos transforma como humanidad. Y lo único que yo espero en mi análisis personal, íntimo, es que las sociedades puedan cambiar hacia lo interno. En el tema espiritual, sentimental, mental, podamos dar un cambio, un giro, una transformación y entender que somos todos vulnerables y que en las sociedades dependemos de algo más allá de lo puramente natural. Existen elementos universales que nos
hacen distintos, elementos de fe, elementos que nos aportan y nos hacen ver que somos frágiles como individuos y como personas. Escuchándote, Víctor, eso en tu palabra quiere decir que el mundo cambió, que el mundo será post-COVID. ¿Cómo tú Así lo es. ves? Yo entiendo que sí. Yo creo que sí. La sociedad tiende a una transformación indiscutible. No estamos viviendo un tiempo para meses ni para semanas. Esto es un cambio en todo el sentido de la palabra, en términos naturales, en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos. Indiscutiblemente vienen cambios y transformaciones, vienen momentos difíciles, pero que sin lugar a dudas la humanidad ha sabido levantarse hacia ello, pero indiscutiblemente las transformaciones tienen que ser dadas y van a ser dadas obligadas. Y que, entrando en materia, Víctor, ¿cómo el mundo del que eres un ente productivo, del mundo de los seguros, cómo esto empieza a impactar, cómo empieza a cambiar el esquema, la metodología de ustedes, Víctor, con el servicio que ofrecen? Mira, no tanto con el servicio, te voy a hacer una evaluación que nosotros venimos haciendo desde el año pasado, desde antes de esta crisis. El sector de seguros ha sido un sector que se ha preparado para situaciones de este tipo, pero no solo, no, y voy a recoger lo que dije, no es que se ha preparado para situaciones como esta. El sector de seguros a nivel mundial ha venido dando cambios y ha generando transformaciones tecnológicas en términos de su uso, de su operación y de los servicios que brinda. Y ha ido transformándose y ha permitido esto que para esta crisis estemos de cierta forma colocados en una situación ventajosa en términos de los servicios que ofrecemos. No preparados, sino colocados. No preparados, sino colocados. Porque veníamos, por ejemplo, te voy a mencionar, hay firmas aquí que desde el año pasado se han estado preparando para este año, finalizado este año, poder ya comenzar a brindar servicios remotos. Firmas, por ejemplo, del sector de corretaje de seguros, que han preparado plataformas para operar remotamente. Esta situación indiscutiblemente ha acelerado ese proceso. Pero las compañías de seguros, y República Dominicana es un ejemplo de ello, las compañías de seguros del sistema estaban en su mayoría preparadas para brindar los servicios remotos. Okay. Tú te encuentras que hoy todas las aseguradoras están permitiendo, gracias a Dios, que sus productores y los usuarios de los servicios reciban los servicios de manera remota, desde la suscripción de sus riesgos hasta la inspección de sus vehículos, la apertura de sus reclamos, el recibir los reembolsos, los pagos, y hemos visto cómo rápidamente se insertó el sector seguros en esta logística necesaria para el distanciamiento social. O sea, no ha sido complejo para el sector esa modificación. Sí, para los productores, que indiscutiblemente, cuando hablo de productores, hablo de los intermediarios, de los corredores de seguro, que son un ente importante y que generan el 90% de la operación a nivel nacional, se ha visto afectado indiscutiblemente en términos económicos, y es lógico, porque las operaciones han disminuido, las personas han resguardado lo más posible sus cargas económicas e indiscutiblemente se ven afectados en términos productivos. Mencionaste la parte de cobertura, y es algo que a las personas, sobre todo en épocas de crisis, le tortura, en crisis sanitaria, le preocupa. ¿Cómo se maneja esa parte, Víctor, en una pandemia, en el mundo del seguro? Mira, los seguros son matemáticos. Okay. Para hablarlo en términos llanos, y no quiero entrar en tecnicismo para que sea entendible en la sociedad. Los seguros vienen acompañados de cálculos actuariales, cálculos matemáticos, que son sencillamente te permiten administrar el riesgo y determinar riesgos a futuro, probabilidades de riesgo a futuro. Entonces, y te permiten calcular igualmente la ocurrencia de estos riesgos. Entonces, indiscutiblemente, cuando tú defines las formas para reducir el impacto de estas crisis, te encuentras con situaciones dadas, fruto de los cálculos, fruto de los diseños y de las formas
en que se van desarrollando. Entonces, estas proyecciones, las proyecciones del 2020, dadas en el mundo entero, en el sector de seguro, indiscutiblemente cayeron. Las proyecciones no son las mismas, las proyecciones han cambiado indefectiblemente. Cuando nos vamos, y tenemos que ver, de este lado hay elementos positivos y elementos negativos, para poder tú determinar el impacto que va a generar esto. Si nos vamos en términos de riesgo, nos encontramos, por ejemplo, vamos a tomar el caso de República Dominicana, en el caso de vehículos de motor, es uno de los riesgos de mayor nivel de suscripción y más conocido, y lo vamos a tomar, por ejemplo, porque es el más conocido por la población en general. Los riesgos de vehículos de motor, en términos de reclamos, que es lo que golpea más fuerte a la productividad, a la cartera en las aseguradoras, han disminuido. Estos reclamos han disminuido considerablemente y es lógico porque hay un parque vehicular detenido, no hay las condiciones de tránsito que se vienen dando diariamente en la República Dominicana y vamos a encontrar en estos meses donde existe un freno a la actividad productiva y donde existen condiciones dadas por el Estado para tener el distanciamiento social y el cese de las actividades, obviamente disminuye esa capacidad. Pero no así nos encontramos en la vivienda. El riesgo de la vivienda es mucho más frecuente porque encontramos mucho más actividad interna, más tiempo dentro de la vivienda, por ende el riesgo aumenta. Pero los cálculos van dados en función al uso de cada riesgo. Pero en el caso que más tú y tu empresa manejan, por ejemplo, tú manejas muchos casos de salud en términos internacionales. ¿Cómo ese riesgo se refleja, Víctor, en este momento, para no llamarle cliente, en personas que tú eres el intermediario, que tú le tienes que dar esos servicios a nivel internacional y nacional? Mira, es interesante lo que tú estás mencionando y eso tiene, hay que necesariamente irse a una explicación porque hay muchas dudas en relación a eso y esas dudas se dieron al momento de entrar la crisis en República Dominicana, donde las personas decían, tengo este riesgo cubierto y se encontraban con una gran realidad. La realidad es que las pólizas, los seguros de personas tenemos que dividirlo en dos grandes segmentos. La parte de seguro de salud y la parte de seguro de vida. En la parte de seguro de salud existen las exclusiones y las pandemias como tal, declaradas por el gobierno, están excluidas de los riesgos de salud. Y no en República Dominicana. En el mundo, eso es global. Eso es global. 16 países que se evaluaron, de esos 16 países de hispanoparlantes, solo 4 países no tenían exclusión en la parte de salud. Los demás países, los siguientes 12 países que te utilizaron como modelo, hispanoparlantes, porque estamos incluyendo Latinoamérica y España, o miembros de FIDES, que es la Federación Interamericana de Empresas de Seguro, esos 12 países tienen exclusiones. Las exclusiones no vienen dadas porque sí, las exclusiones en los contratos vienen dadas porque los que suministran el riesgo, los que nos dan la capacidad de riesgo, son los reaseguradores y lo tienen excluido de sus contratos. Ahora bien, ¿qué se da el caso? Se da el caso de que en la ejecución, estos 12 países que tienen exclusión de riesgo no han tomado la exclusión como una base de su contrato y han dado la cobertura. De ahí que viene el tema de que se ha encontrado el caso con que las compañías de seguro han asumido el riesgo como tal y han dado 100% la cobertura. No es un tema de que el Estado obliga, es que las compañías de seguro desde antes de la obligación dada, desde antes de las discusiones de la compañía dijeron que estamos en disposición de 100% dar la cobertura. Las compañías de salud internacional que mencionaste, todas desde el primer momento fueron las primeras que dijeron sí, vamos a entrar a la cobertura, pero no es un tema de obligación, es un tema de solidaridad. Compromiso social. Compromiso social. Las compañías de seguro asumieron ese compromiso social desde el primer momento y eso hay que reconocerlo. Y eso es algo no dado. Hay algo que a mí me llama la atención de todo esto. En todos estos organismos, en todas estas, ¿cómo se llama? Estos consejos, estas estructuras que se dan para manejar las crisis. Siempre nos encontramos con la realidad de que nuestro país, por ejemplo, ninguno de esos comités, de esos consejos, están integrados por el sector seguros. Razones, uno a veces se pone a pensar, óyeme, pero de nosotros van a depender en un momento determinado, de las aseguradoras, de las compañías de seguro, de los que prestan los servicios,
van a necesitar en algún momento determinado. Pero, ¿Y cómo los dados? Recuerda lo que te dije al momento de la conversación. Las compañías de seguros van acompañadas de un cálculo actuarial. Esos cálculos actuariales son los que te permiten a ti, y en todas partes del mundo determinan, porque son cálculos matemáticos, claro, son proyecciones, son ponderaciones científicas que te dicen a ti cómo tú manejar la crisis, cómo deberías manejar la crisis y las repercusiones económicas que vamos a tener. Tú estás planteando, Víctor, la posibilidad que al igual como instituciones no gubernamentales, como instituciones gubernamentales están conformadas en una comisión especial en este momento de alta vulnerabilidad, el sector seguro pudiese formar parte de esa comisión oficial. Es que el sector seguro debería integrar parte de esas comisiones. De hecho, te digo, o sea, en el sector seguro, hoy día, por ejemplo, en República Dominicana existe un COE, un comité de emergencias, no integrado por el sector seguros, donde tú tienes que hacer comité de emergencias, prevenir frente a los riesgos que esas propiedades van a sufrir en el momento de una catástrofe. Propiedades que no importa que estén públicas o privadas, están aseguradas. Aseguradas. Y el sector de seguros está también conformado con estructuras como la Cámara Dominicana de Aseguradores, que agrupan a las aseguradoras, y la Asociación de Corredores de Seguro ADOCOSE, que agrupa a los corredores de seguro, donde tienen protocolos establecidos, reservas de pérdidas, protocolos establecidos para crisis, para catástrofes naturales, como para catástrofes de esta naturaleza, que son sanitarias. Las compañías de seguro tienen protocolos muy bien establecidos y organizados que permitirían a los países, al Estado, en este caso, poder coayudarse de estos sistemas, que hay la experiencia, que hay el expertise, que hay los actuarios, los técnicos matemáticos y los científicos que pueden aportar. Pero ustedes tienen un órgano que los regula, como tienen los bancos un órgano que los regula, como tienen las compañías de seguridad un órgano que los regula, ustedes tienen una superintendencia de seguros que debiera infuncional. Tú sabes muy bien. Yo no sé, yo le estoy preguntando a usted porque llama la atención que, excúsame. Usted es un comunicador muy bien informado. No, pero espérese, llama la atención. Usted es un comunicador muy bien informado y yo responsablemente le digo que tenemos un órgano que no funciona. Sí, pero las compañías de seguros son entes, es el único ente autorregulado en la República Dominicana. Autorregulado, que se maneja autónomo sobre la base de las leyes. Y su cumplimiento, y las compañías de seguro como tales, a través de las leyes, se encargan de ellas mismas de que su cumplimiento sea efectivo, porque no hay un ente regulador. Déjeme compararle para que usted me pueda explicar en detalle. Cuando menciono la superintendencia de bancos, vemos que la superintendencia de bancos no toma una decisión sin primero al sector que ellos regulan, ¿verdad? Sentarse en una mesa y sacar disposiciones y resoluciones en conjunto. ¿Eso no pasa en el sector seguro, Víctor Rojas? Lamentablemente, vamos a comenzar por lo técnico. La superintendencia de bancos es un organismo donde su rector, su ente, su disponibilidad es técnica puramente. Don Euclides, el seguro no es así. Don Euclides es un técnico. Un técnico, es abogado. Es abogado. Intelectual. Es un abogado, historiador. Y ahí sus facultades nadie se las discute. Lamentablemente nosotros no tenemos un ente que regule técnicamente nuestra operación. Las reglas del juego están dadas, las normas están puestas. Nosotros tenemos hoy todavía una ley obsoleta que debió hace tiempo ser modificada y ser transformada a partir inclusive de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Aquí se modificó la ley, la 14602, en el año 2002, quedando esta, una vez modificada, obsoleta por la entrada en vigencia. ¿Qué ley usted me está hablando? La 14602, que quedó obsoleta una vez entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio, al cual nosotros somos signatarios y al que nos debemos, y donde existen elementos obligados para el sector, como es el caso del lavado de activos, donde nosotros estamos improvisando. En el sector seguro estamos improvisando en ese tema. Antes de entrar en materia, porque yo voy a aprovechar también su participación en política y qué bueno que usted toca esa parte de lo seguro. Antes de irnos a eso, Víctor, ¿cómo este tema se pudiese reflejar en términos de costos para la ciudadanía a futuro? Es decir, las ya famosas primas que ustedes le dicen. Las primas de seguro. ¿Cómo esto
pudiera tener algún impacto, Víctor? Mira, sobre todo en los seguros de vida y los seguros de salud. Ajá. La tasa de mortalidad influye enormemente en lo que tiene que ver con la medida y los cálculos a los fines de estructurar las primas de seguro. Existen, indiscutiblemente, este es un fenómeno que, donde la incidencia en estos riesgos va a ser considerable. En la parte de salud es considerable. En la parte de vida es algo que debemos tomar en cuenta. De acuerdo a los estudios realizados en años anteriores y donde se tomaron una muestra muy amplia a nivel mundial, a nivel poblacional, las crisis económicas aumentan la mortalidad. Se ha establecido por estos estudios que a mayor índice de desempleo o de pérdida económica, es mayor tu incidencia en enfermedades. Disminuye tu calidad de vida, disminuye tu probabilidad de vida. Claro que cuando tú tienes mayor capacidad económica, indiscutiblemente cuando tienes mayor capacidad económica, tú tienes mayor condición de salud, alimentación, y cuidado y educación. Entonces, aumentas automáticamente tu probabilidad de vida. La media, en el último estudio que se hizo en el año 2016, te dice que aumentó 5 años la probabilidad de vida a partir de tu capacidad económica. Okay. La disminución en esa capacidad económica que va a venir dada con esta crisis por desempleo, por la situación que estamos viendo. Recesión que viene. Exactamente. Esa recesión, ese desempleo va a disminuir tu capacidad de vida, aumenta tu probabilidad de mortalidad y por ende los seguros de vida se podrían ver afectados en términos de suscripción de riesgo y por ende las primas, igualmente la parte de salud. La parte de riesgo de vehículo de motor debería haber una compensación en la parte de vehículo de motor en cuanto a suscripción, en cuanto a costos por el tema de la baja en la... Entonces, es así que va a reflejarse esto, pero esperemos que podamos en el mercado tomar medidas para no impactar grandemente a la población. Víctor Rojas, usted ha incursionado en política, aparentemente, y eso es importante, gente que eran ajenas a esta actividad, que se habían dedicado a su actividad únicamente privada, han decidido dar un paso. Vamos a entrar por ahí, Víctor. ¿Por qué este paso en este momento y tan activo? Bueno, nadie es ajeno a la política. Es mi... Pero hay una serie de gente que usted y yo conocemos, incluyéndola a usted, que antes quizás podían ir, votaban, opinaban. Hablamos de activismo. Hablamos de activismo. Activismo político. El activismo es distinto a ser ajeno a la política. El activismo sí. Aquí somos todos políticos. Exactamente. Activista es diferente. Y bueno, la consideración de acercarme un poco más a la política. Saluda a Henry Fuentes. Más, gran amigo, colega y compadre, compañero de trabajo. Fuerte los dos, sí. Siga, vamos a eso. La idea de incursionar y de incluir un poquito más, acercarnos un poquito más a la política viene dada, sin lugar a dudas, por uno como ente pensante, como ente que tiene preocupación por lo nuestro. Yo tengo una niña de 4 años, siempre lo tengo que poner de ejemplo porque esa es mi razón de vida y de desarrollo. Vive aquí, vivimos aquí y aquí vamos a desarrollarnos, Dios mediante. Necesitamos un futuro mejor y indiscutiblemente las situaciones actuales por las que vive nuestro país nos obliga a tomar acción. Ya estamos viviendo un tiempo donde tener los brazos abajo y simplemente ser un ente de opinión cambió. Ajá. Nosotros necesitamos transformaciones y estamos claros y estamos convencidos de que las transformaciones se dan a partir de tu accionar, a partir de tu aporte a la sociedad directo, no un aporte simplemente indirecto. Ya tú tienes que convertirte en un ente de colaboración, de aprobación, de aceptación y dejar escuchar tu voz. Y yo creo que en nuestro país se necesitan voces, se necesitan cada día más voces que nos permitan desarrollarnos, subir un poquito el nivel y la calidad de vida del ciudadano. Intelectualmente, profesionalmente y socialmente. Porque son elementos que faltan
y de los que adolece mi sociedad en este momento. Usted y un grupo de gente, de personas, de empresarios del sector salud, del sector de seguros, conformaron un movimiento que se llama Cambio Seguro. Vimos una actividad muy bonita, fuimos invitados, lo agradecemos, pero dentro de esas propuestas, Víctor, y lo anoté por aquí porque lo mencionaste al principio, está lo de la modificación, es un compromiso del candidato que ustedes apoyan, Luis Abinader, si logran tener mayoría en el Congreso, impulsar la modificación de la ley 14602. Mira, es la primera vez que un candidato presidencial asume el tema de seguros como parte de su programa de gobierno y de sus lineamientos generales de plataforma de gobierno. Eso es muy importante y el sector lo vio con muy buenos ojos. Nosotros impulsamos ese paso, impulsamos ese interés del candidato en esto. Por lo mismo que hablamos en principio, necesitamos una sociedad más fuerte, necesitamos la participación activa de sectores no tradicionales y cambios importantes en el diario vivir de este sector, que es tan técnico, tan profesional y que agrupa tantas personas. Nuestro país apenas en el sector seguro apenas llega apenas cerca del 2% del Producto Interno Bruto, cuando la media en los países de Latinoamérica está entre el 7 y 8%. Y si nos vamos e incluimos a los países de Europa, eso aumenta a un 9-10% del Producto Interno Bruto. Nosotros solamente nos comparamos con Nicaragua y con Haití en términos de participación del sector. Una cosa impresionante, donde aquí la capacidad de riesgo, las condiciones están dadas para nosotros tener una base para exportar capacidad de riesgo, para exportar la capacidad de riesgo y aumentar nuestra plataforma. Pero los órganos de gobierno hasta el día de hoy en nuestro sector no han sido activos en eso, no han sido diligentes o no han sido creativos o innovadores en estos aspectos. Y es el momento de que nosotros pongamos nuestro grano de arena. Y de ahí nace esta propuesta hacia un candidato que para nosotros representa ese cambio, representa esa generación profesional, esa incursión en un esquema distinto de operación en el sistema que vive nuestro país. Y nace el movimiento, y ese movimiento lo que hizo fue agrupar un grupo de profesionales del sector y se convirtió por su nombre, por su nomenclatura, en un movimiento más allá del sentido de seguro, sino ya un movimiento más profesional que agrupa una cantidad de jóvenes profesionales importantes. Víctor, pero nuestra participación es más bien para profesionalizar este sector, para darle otro giro al negocio y aportar nuestro grano de arena a la República Dominicana en materia política. Sí. Finalmente, Víctor, te voy a hacer una pregunta muy global, aprovechando ya que entramos en materia política. ¿Cómo evalúas tú el desenvolvimiento del liderazgo opositor que encabeza Luis Abinader, que encabeza Leonel Fernández, que ha sido muy vapuleado por un sector del gobierno? ¿Cómo tú evalúas en este momento de crisis el desenvolvimiento de ese liderazgo que encabezan, y vamos a estar claros, esos dos líderes políticos? Bueno, las propuestas que se han planteado hasta el momento, que son propuestas que no han sido ajenas a la opinión pública y que han tenido que ser de una manera u otra asumidas por el actual gobierno, porque de una manera u otra han tenido que asumirlas, reconociéndolo o no reconociéndolo. Las propuestas han salido de la oposición. Y específicamente Luis ha hecho propuestas que no son propuestas espaciales, son propuestas reales, avaladas con estudios, con evaluaciones mundiales que te dicen, para países como el nuestro, estas son las medidas que pudieran funcionar. Vámonos al ejemplo de Panamá. Claro. Búscate las curvas en Panamá. Aquí el gobierno está haciendo lo posible por llevar a cabo estas medidas. Pero entendemos nosotros, entiendo yo de manera muy particular, que hace falta todavía un poquito de peso y de fuerza, un poquito de pantalones para nosotros asumir
esta situación. ¿Usted está de acuerdo? Y ha salido de control, totalmente se ha salido de control. ¿Usted está de acuerdo, rapidito, con que se confine por 24 horas por sábado y domingo? Específico? Sábado y domingo. Oh. Sábado y domingo, indiscutiblemente. Y algo por lo que he abogado desde el primer día. En 30 segundos, que nos tenemos que ir. Algo que he abogado del primer día. Esto debe controlarlo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que tiene el control y tiene el protocolo para poder controlar la crisis. La Policía Nacional está diseñada para parachoques, está diseñada para situaciones de motín. Las Fuerzas Armadas deben tomar el control de lo que es específicamente el toque de queda. Víctor José, las Fuerzas Armadas, por ser como es, simplemente inspira respeto. Muchas gracias. Controlaría totalmente. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Interesante la conversación contigo. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación y estamos siempre a la disposición. Un beso a Victoria y a Maciel, que la veo ahí atrás en su foto. Bella familia. Muchísimas gracias. Esperanza en el futuro y quedarse en casa. Así es. Gracias, Víctor Rojas. Víctor Rojas, experto en seguro, fue nuestro invitado de este día en Precisando. Ustedes descansen. Feliz resto de la noche y nos reencontramos mañana. Bye, bye.